Jamás pensé que terminaría expulsada de mi propia casa el mismo día que cumplía 65 años, y menos aún por culpa de un insignificante pastel de acelgas. «Otra vez con tus provocaciones», me escupió Valeria, apuntando con desprecio a la fuente de loza que apenas había colocado en la mesa. Su dedo, acusador y rígido, me hizo sentir tan pequeña que no pude ni responder. Busqué ayuda en los ojos de mi hijo Mateo, pero él solo me devolvió una mirada fría, distante, como si yo fuese un estorbo inevitable. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Eran cerca de las 9 de la noche cuando Valeria y Mateo entraron entre risas y cuchicheos, como si nada extraño hubiese pasado. Los recibí con una sonrisa que apenas lograba disimular mi tensión. Valeria hojeó la mesa del comedor de pasada, pero en ese momento no hizo ningún comentario. Suspiré aliviada y me dirigí a la cocina a por los cubiertos para servir la cena. De pronto, su voz, con un deje helado, quebró la aparente calma. «¿Pero qué es esto?». Su tono se agudizó, estridente, mientras señalaba una fuente de loza que yo había colocado discretamente en un extremo de la mesa. «¿No te he repetido hasta la saciedad que las acelgas me sientan fatal? ¿Otra vez con tus provocaciones?». Me quedé petrificada, incapaz de levantar la vista. Su rostro se crispó en una mueca de absoluto desagrado mientras seguía apuntando al plato con un dedo tembloroso. Su voz era hiriente, como esquirlas de cristal. La primera vez que fui consciente de su animadversión a las acelgas fue poco después de que naciera Daniel. Le preparé una tarta de verduras que llevaba acelgas frescas. No me dirigió la palabra en toda la comida y más tarde se deshizo en un mar de lágrimas, acusándome de querer ponerla en evidencia a propósito. Por más que intenté justificarme diciendo que se me había olvidado por completo, no hubo manera de que entrara en razón. Mateo terció en la discusión, gritándome, llamándome olvidadiza y retorcida. Para apaciguar los ánimos, tuve que entregarle la mitad de mis ahorros para que Valeria se comprara una pulsera de oro blanco que le había echado el ojo. Pareció ser la única forma de restaurar una paz muy frágil. Desde aquel altercado, ni una sola hoja de acelga había vuelto a pisar aquella cocina. Pero ese día era mi 65º cumpleaños. Simplemente me apetecía rememorar aquel sabor tan familiar de mi niñez, ese plato que mi abuela solía cocinarme con tanto cariño. Di al menos 4 vueltas por la sección de platos preparados del hipermercado antes de decidirme por la porción individual más pequeña que encontré. Al fin y al cabo, era mi cumpleaños. Pensé que, por una vez, podía permitirme un pequeño capricho, solo un poquito, solo para mí. Además, había preparado el ragú de ternera preferido de Mateo, el lenguado a la plancha que tanto le gustaba a Valeria y las brochetas de pavó con salsa de mango que le encantaban a Daniel. Coloqué el pastel de acelgas en el rincón más apartado de la mesa, donde casi pasaba desapercibido, como si fuera una sobra insignificante. Pero aún así, lo vio. Se me formó un nudo en la garganta. Agaché la cabeza y guardé silencio. Mi mutismo pareció encender aún más su cólera. Volvió a la carga, esta vez con más saña si cabe. «¡Habla! ¿A quién le vas a contar tus penas ahora?». Su uña, perfectamente esmaltada, casi me rozó la mejilla. Instintivamente, me eché para atrás y miré a Mateo, implorándole con la mirada que interviniera. Pero él seguía con la vista fija en el televisor, como si la cosa no fuera con él. Suspiré y abrí la boca para intentar dar una explicación. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Valeria me agarró del brazo y comenzó a tirar de mí hacia la entrada. «¿Pretendes ridiculizarme otra vez? Estoy hasta el moño de tus escenitas. Fuera, lárgate de aquí antes de que se me agote la poca paciencia que me queda». Era alta y corpulenta, y me arrastró como si yo fuera un fardo. En apenas 3 pasos, ya estábamos junto a la puerta. Tropecé y una de mis zapatillas de andar por casa salió despedida. Me aferré al marco con todas mis fuerzas y supliqué: «Mateo, no ha sido mi intención, solo quería por mi cumpleaños». Antes de que pudiera acabar la frase, la puerta se cerró con estrépito. Me quedé fuera, con la mejilla pegada al frío metal, terminando la frase para mis adentros. Solo quería probar un trocito de pastel de acelgas. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el descansillo antes de que una voz conocida rompiera el silencio glacial.
Abuela, ¿qué haces aquí fuera? Levanté la mirada. Daniel estaba de pie unos peldaños más arriba, observándome con gesto de extrañeza. Se me quebró la voz. «Daniel, ¿ya has vuelto?» Asintió, se acercó y llamó al timbre. Valeria abrió al instante, con el rostro radiante. Abrazó a Daniel con entusiasmo, preguntándole si había perdido peso, si comía lo suficiente. Ambos entraron riendo en la vivienda. Los seguí en silencio, procurando no hacer ruido al atravesar el umbral del salón. Dejé escapar un suspiro de alivio, pero al momento siguiente, Valeria extendió el brazo y me cortó el paso. Su voz fue tajante. «¿Acaso te he dicho yo que podías pasar?» Me miró con absoluto desdén. «¿Qué ocurre? ¿No entiendes un simple no?» Llevaba años repitiendo la misma cantinela, siempre que algo no le salía como esperaba, me lo reprochaba. Tanto si me explicaba como si optaba por callar, me gritaba igualmente. Era como un volcán a punto de estallar a la menor provocación. El único que lograba calmarla un poco era Daniel. Lo miré con ojos suplicantes. Prácticamente lo había criado yo sola, pero él se limitó a encogerse de hombros y dedicarme una sonrisa de circunstancias, como si aquello no tuviera importancia. Luego se metió en su cuarto. Algo dentro de mí se vino abajo un poco más. Aún así, no me di por vencida. Apreté los dientes y di un paso al frente. Aunque me gritara, aunque intentara agredirme, solo necesitaba entrar. Ese paso pareció ser la gota que colmó el vaso. Perdió los estribos por completo y me empujó con violencia mientras gritaba: «¿Es que estás sorda? Te he dicho que te marches». Me aferré al marco de la puerta con tal fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me volví hacia mi hijo, mi última tabla de salvación, y le repetí: «Mateo, hace un frío que pela. ¿De verdad vas a echarme así?» Se acercó, frotándose las sienes como si yo fuera una carga insufrible. Por un instante, albergué una mínima esperanza. Pero entonces, con toda la calma del mundo, apartó a Valeria con delicadeza. Me empujó hacia la puerta y la cerró de golpe tras de mí. Me quedé allí, aturdida, sin poder articular palabra. Regresó al cabo de unos minutos y me llevó hasta el final del pasillo, reprendiéndome en voz baja: «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que Valeria no tolera las acelgas? ¿Por qué has hecho eso?» Me retorcía los dedos, musitando: «Era solo para mí, hoy es mi cumpleaños, yo». Me interrumpió, visiblemente molesto. «Sí, pero podrías no habérselo restregado por la cara. ¿De verdad tenías que comerlo delante de ella?» Luego sacó la cartera y me ofreció unos cuantos billetes. «Toma, vete a algún sitio un par de noches. Ya te avisaré cuando se calmen las aguas». No cogí el dinero de inmediato. ¿A dónde se suponía que iba a ir a esas horas de la noche? Las calles estaban sumidas en la oscuridad, apenas iluminadas por los faros de los coches y el viento incesante. Al verme dudar, suspiró y me puso 2 billetes más en la mano. «Con 700 euros tendrás suficiente, ¿no? Todavía tienes algo de efectivo, ¿verdad? Te di 400 el mes pasado para la compra». Yo seguía inmóvil, limitándome a mirarlo fijamente. Esos 400 euros se suponía que debían servir para alimentarnos a todos durante un mes entero. Y aún más. No era una cuestión de dinero. Él nunca se percató de que seguía descalza de un pie. El viento nocturno se colaba por las losas del portal, clavándose en las plantas de mis pies y haciéndome tiritar. La puerta volvió a abrirse con un chirrido. Valeria salió con la cara congestionada por la rabia, arrastrando una maleta de color turquesa bastante abultada. Me la arrojó como si fuera un trasto inútil. «Coge tus bártulos y desaparece», me espetó, sacudiendo la barbilla con desprecio. Luego se giró y le lanzó a Mateo una mirada tan gélida que parecía cortar el ambiente. «¿Vas a quedarte ahí pasmado o piensas largarte con ella?» Mateo me miró a mí, luego a ella. Apretó la mandíbula y se dio la vuelta, desapareciendo de nuevo en el interior. Me dejé caer junto a la maleta maltrecha, sentada con la mirada perdida en el bordillo de la acera. Las calles aún no se habían aquietado del todo, seguían circulando vehículos. Desconocidos pasaban con prisa, ninguno reparó en la mujer que temblaba en la acera.
El año en que Mateo se casó, su padre y yo reunimos todo lo que teníamos para ayudarles con la entrada de su piso. Tras el fallecimiento de su padre, Mateo me pidió que me mudara con ellos. Al principio me resistí. Daniel había empezado en el colegio mayor, ya no necesitaba que lo llevara y recogiera. Valeria, aunque aparentemente cortés, siempre me miraba con cierto recelo. No quería ser una carga para su pequeña familia. Los hijos se hacen mayores, deben forjar sus propias vidas, eso era algo que siempre había pensado. Pero menos de 2 años después, Valeria encontró una casa preciosa en una urbanización de las afueras. El único inconveniente, no les llegaba el dinero. Así que empezaron su labor de persuasión. Me convencieron para vender el pequeño apartamento donde vivía y juntar ese dinero con los pocos ahorros que me había dejado mi difunto esposo, justo lo suficiente para ayudarles a cubrir la entrada. Dudé, aquella vieja casa no era una mansión, pero era mi único refugio. Aún recordaba las palabras de mi esposo, apretándome la mano en su lecho de muerte: Elena, decidas lo que decidas, conserva esa casa. Cuando yo falte, no habrá nadie que te cuide, tendrás que velar por ti misma. Pero entonces Daniel me abrazó con sus bracitos y dijo: abuela, quiero vivir en una casa grande. Esta es muy pequeña. Valeria intervino: mamá, te encantará este sitio. Tiene un jardín enorme, ideal para plantar tus flores favoritas. Mateo añadió: papá ya no está, me preocupa que estés sola. Estaremos todos juntos, será un hogar acogedor y lleno de vida, como debe ser en una familia. 3 rostros expectantes me miraron, y mi corazón se ablandó. Acepté. Mateo estaba tan contento que me hizo dar vueltas en el aire como si fuera una niña. Y al principio todo parecía maravilloso. La casa era amplia, el jardín espacioso y soleado. Solo que ese jardín no era para plantar flores. Valeria instaló una tarima de composite y colocó una hamaca de diseño. Vamos justos de presupuesto, suspiró. Solo podemos reformar 2 habitaciones por ahora. Mamá, aguanta un poco y duerme en el porche cubierto. Mateo se quedó allí sin decir nada. Más tarde, las reformas concluyeron. Una habitación se convirtió en el cuarto de estudio de Daniel. Los niños necesitan un espacio para concentrarse. La otra, en el vestidor de Valeria, era su sueño desde que era pequeña. En toda aquella casa no había ni un solo rincón para mí. Me quedé mirando a Mateo, desconcertada. Murmuró: mamá, espera a que Daniel se vaya a la universidad. Entonces te daremos su habitación. Pero llegados a ese punto, ¿qué otra alternativa me quedaba? Me quedé esa noche, durmiendo al raso bajo un cielo cuajado de estrellas. Cerca de la medianoche, intenté llamar a Mateo. No contestó. Volví a intentarlo, y otra vez. Finalmente, saltó el buzón de voz. En este momento no puedo atender su llamada. Por favor, deje un mensaje. Solté una risa amarga. ¿Qué esperaba realmente? El viento seguía golpeándome la cara como pequeñas agujas. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar hacia un hostal de aspecto descuidado que había en la esquina. En la recepción, una chica joven reprimía un bostezo mientras me hacía el registro. Justo cuando estaba a punto de subir a la habitación, me llamó y me ofreció una cajita con una magdalena de chocolate dentro. Su voz era dulce, un poco tímida: señora, feliz cumpleaños. Se me hizo un nudo en la garganta. Susurré un gracias apenas audible, y las lágrimas que había contenido durante toda la noche por fin se desbordaron. Una desconocida se había acordado de mi cumpleaños, pero mi propio hijo, ese mismo día, me había echado de su casa junto con su esposa. Sinceramente, hasta un perro abandonado habría recibido un trato más digno. A la mañana siguiente, después de dejar el hostal, no pude evitarlo y volví a pasar por aquel barrio que antes me resultaba tan familiar. Desde la distancia, vi a Valeria en la puerta, abrazando a sus padres mientras estos entraban en la casa. Mateo estaba de pie junto a ellos, sonriendo como el yerno ideal. Dudé, sin saber si debía acercarme a saludar. Me vio enseguida. Tras susurrarle algo a Valeria, corrió hacia mí. Me escocían los ojos por la falta de sueño y el llanto. Mi voz salió entrecortada y apenas audible.
Mateo. Pero antes de que pudiera decir nada más, me agarró del brazo y me metió en un zaguán, con la voz apresurada. Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que buscaras un sitio donde pasar unos días. Solo ha pasado una noche. Lo primero que salió de su boca fueron quejas y reproches. Ni una sola pregunta sobre dónde había dormido, si había comido algo, ni siquiera una mención a mi cumpleaños del día anterior. Lo miré fijamente, y la poca calidez que aún albergaba mi mirada se esfumó. ¿También van a traer a sus padres a vivir aquí? Apartó la vista y asintió rápidamente. Echaban de menos a Daniel. Solo se quedan unos días. Mi voz era suave, pero cada palabra le golpeó como una pedrada en un estanque tranquilo. ¿Dónde van a dormir? ¿En el trastero del jardín, como hice yo? Se burló sin pensarlo. Vamos, mamá, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que no, no van a dormir en el trastero. Pero yo dormí allí durante casi 4 años. Entonces llegaron las lágrimas, incontenibles y ardientes, cayendo en gruesas gotas que no podía secar con la suficiente rapidez. Al verme llorar, Mateo gimió y pataleó como un crío frustrado. Mamá, por favor, no montes un numerito ahora, ¿vale? No vuelvas todavía. Déjame que arregle las cosas. Un viento frío me azotaba las piernas, lanzando hojas secas contra mis tobillos. Me quedé allí, aferrada a aquella maleta raída, con un pie calzado en una zapatilla desgastada cuya suela estaba casi deshecha. Entre lágrimas, lo vi alejarse. Su espalda se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que finalmente desapareció tras la puerta del chalet. Permanecí allí un buen rato y entonces, de repente, dejé de llorar. Me sentí tranquila, extrañamente tranquila. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi viejo teléfono. Marqué un número. Cuando alguien contestó, dije con firmeza, sí, ya he tomado una decisión. Estoy lista. Al terminar la llamada, eché un último vistazo a aquel supuesto hogar. No sentí ni rastro de nostalgia, ni un atisbo de duda. Luego me di la vuelta y me marché, para no volver. Regresé al pequeño pueblo costero que había dejado atrás en mi juventud, Villa Serena. Habían pasado casi 30 años. Los caminos de tierra polvorientos habían sido sustituidos por un asfalto liso y reluciente. Las calles estaban impolutas, el aire impregnado de la brisa marina que llegaba del océano. Seguí el camino grabado en mi memoria y encontré la vieja casa. Su puerta de madera estaba ajada y descolorida por el paso del tiempo. El tejado se hundía bajo las tejas descolocadas y la maleza casi había engullido el jardín. Esta fue la primera casa que mi esposo y yo levantamos juntos, aquí mismo, en este solar. En aquel entonces, lo dejamos todo por el porvenir de Mateo. Abandonamos nuestro pueblo natal y nos marchamos a la gran ciudad a fregar escaleras y repartir publicidad, dejándonos la piel para abrirnos camino. Jamás pensé que daría un giro tan radical y regresaría al lugar donde todo había empezado. Me quedé allí, absorta en mis pensamientos, cuando una voz conocida me sacó de mi ensimismamiento. «Anda, pero sí es Elena. ¿Qué te trae por aquí?» Me giré y vi a Carmen Ruiz apoyada en la valla, con los brazos cruzados, una bolsa de pipas a medio terminar en la mano y una sonrisilla de suficiencia en los labios. Sus ojos brillaban con cierta malicia. Se me erizó el vello de la nuca. De todas las personas con las que podía encontrarme, tenía que ser ella. En aquellos tiempos, siempre andaba compitiendo conmigo por todo. Su lengua era un hervidero de comentarios, nunca se callaba. Incluso después de mudarme a la ciudad, cada vez que volvía para alguna celebración o entierro, ella se las apañaba para lanzarme alguna indirecta. Si se enteraba de que mi propio hijo me había echado de casa, tendría comidilla para criticarme durante al menos 5 años. Bajé la cabeza y asentí, lo justo para que contara como un saludo. Chasqueó la lengua. «¿Aún llevas el equipaje? No me dirás que tu hijo te ha puesto en la calle». Su lengua, tan incisiva como siempre. Apreté el asa de mi maleta y no dije nada. Pareció decepcionada al ver que no saltaba. Se encogió de hombros con indiferencia y echó a andar. Entré en la vieja casa. Me serví un vaso de agua del grifo y mordisqueé un trozo de pan duro que encontré.
Luego me puse manos a la obra. El jardín, invadido por las malas hierbas, el suelo con manchas de humedad, excrementos de ratones cerca de la vieja cocina de leña. De repente, oí un ruido fuera. Abrí la puerta y casi me da un vuelco el corazón. Una pequeña multitud se había congregado en la entrada. Algunos llevaban cajas de herramientas, otros tijeras de podar o cacharros de cocina. Y justo en el centro estaba Carmen, sujetando un barreño de plástico y con un aire tan orgulloso como un gallo de pelea. En cuanto me vio, gritó por encima del hombro: «Os dije que no mentía, es ella. Elena ha vuelto». Y luego, añadió para sus adentros, pero de forma que todos la oyeran: «Su hijo la habrá echado». La multitud estalló en un murmullo de comentarios. Me zumbaban los oídos, me sentía mareada. Casi pierdo el conocimiento. ¿De verdad había traído a gente aquí solo para que se regodearan con mi desgracia? Miré alrededor del patio, preguntándome si habría algún palo cerca que pudiera usar para espantarlos. Pero antes de que pudiera reaccionar, Carmen entró, pavoneándose como si fuera la dueña y señora. Dejó caer el barreño en la cocina, se quitó la chaqueta y se sentó como Pedro por su casa. En cuestión de minutos, me encontraba en la puerta de la cocina, atónita ante lo que veían mis ojos. Alguien estaba quitando las malas hierbas del jardín, otro limpiaba los cristales subido a una escalera, otro más arreglaba las tuberías, incluso alguien estaba cambiando la bombilla fundida del porche. El lugar bullía de actividad y risas. Todos me dedicaron una sonrisa amable. Los miré y luego volví a mirar a Carmen. Me dio un codazo suave. ¿Y bien? ¿Te vas a quedar ahí parada o me ayudas con este barreño? Es mi conserva de melocotón casera, huele que alimenta. Se me hizo un nudo en la garganta. Parpadeé con fuerza y logré decir con voz entrecortada: «Gracias». Ahora no podía quedarme de brazos cruzados. Estas personas estaban allí por ella. De vez en cuando, gritaba hacia el patio: «Antonio, deja de gandulear, que te estoy viendo». La miré confundida. Ella se encogió de hombros con toda naturalidad. Ahora soy la presidenta de la asociación de vecinos. Esta gente me hace caso cuando los llamo. Parpadeé, luego asentí, sinceramente impresionada. Eres increíble. Ella sonrió con suficiencia, como un niño con zapatos nuevos. Entonces, entrecerró los ojos y preguntó: «Bueno, desembucha, ¿por qué has vuelto en realidad?» La miré directamente a los ojos y respondí: «Mi hijo me echó». Ella me miró fijamente, yo no me inmuté. Ellos habían obrado mal. No tenía por qué avergonzarme. Después de una pausa, se levantó de un salto y comenzó a dar vueltas, murmurando para sí: «Solo estaba de broma, no pensé que lo haría de verdad. Creí que habías vuelto para las fiestas del pueblo». Me miró de arriba a abajo. «¿En serio? ¿Has vuelto así?» Entonces, sin previo aviso, me agarró del brazo. «Vamos, Elena, vamos a cantarle las 40 a ese chico. Necesita una buena lección, qué hijo más desagradecido». Le di una palmadita suave en la mano. «¿Para qué? ¿Para volver a fregar platos y a servirles como una criada?» «No, ya he tenido suficiente. Por fin lo he comprendido». Me miró fijamente por un momento, luego de repente sonrió. «Bienvenida a casa». La miré y le devolví la sonrisa, profundamente agradecida. La vida en el pequeño pueblo costero era apacible y sencilla. A pocas semanas de que comenzara el curso académico, aproveché bien el tiempo. Preparé la tierra detrás de la casa y planté algunas hortalizas. Luego pasé por la tienda de animales del pueblo y compré unos cuantos pollitos y patos, montando un pequeño gallinero junto al viejo almacén. «En cuanto estos pollos y patos estén listos para vender, te devolveré hasta el último céntimo», le dije seriamente a Carmen mientras esparcía el pienso. Ella había adelantado el dinero para las semillas y los animales. Ella puso los ojos en blanco de forma exagerada. «Anda, cállate ya. No me debes nada. ¿Recuerdas aquella noche que me puse de parto durante la nevada? Saliste corriendo descalza desde las afueras del pueblo solo para estar a mi lado y me donaste sangre. Estaría criando malvas si no fuera por ti.
Asentí. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos así y nos olvidamos de los intereses. Ambas nos echamos a reír, esa clase de risa franca que te hace doler las costillas y te deja lágrimas en los ojos. Justo cuando nuestra risa comenzaba a apagarse, sonó mi teléfono. En la pantalla, Mateo. Era la primera vez que llamaba en 3 meses. Me quedé mirando la pantalla, sorprendida por la calma que sentía. Carmen dio unos pasos atrás para dejarme intimidad, pero luego rápidamente regresó, fingiendo dar de comer a las gallinas con una inocencia exagerada y esforzándose con todo su ser por escuchar la conversación. La miré y suspiré. Luego, activé el altavoz. La voz de Mateo llegó, tan monocorde como siempre: «Mamá, ¿dónde diablos te has metido? Si ya has terminado de hacer el tonto, vuelve de una vez. La madre de Valeria se ha lesionado la espalda haciendo yoga y ahora todo el trabajo me ha caído encima. En serio, eras mucho más útil que ella. Valeria se pasa el día tirada en el sofá como una marquesa. Llego del trabajo y tengo que cocinar, limpiar y atenderla como si fuera una reina». No había cambiado ni un ápice. Se quejaba desde el primer momento, sin rastro de preocupación, ni una sola pregunta sobre dónde había estado estos últimos 3 meses, cómo había sobrevivido con 700 euros, si tenía un techo bajo el que cobijarse. Mantuve la voz firme. «Mateo, han pasado 3 meses. ¿Nunca se te ocurrió preguntar cómo estaba?» Hubo una pausa, luego un largo suspiro. «Venga, no te pongas melodramática. Se nota que estás bien. Mira, no es momento de discutir. Vuelve ya, me vendría muy bien tu ayuda». Lo interrumpí, tranquila pero firme. «Mateo, solo tengo 2 cosas que decirte. 1, no voy a volver. 2, de hoy en adelante, no me llames mamá». Y con esto, colgué la llamada. Unos segundos después, volvió a llamar. Bloqueé el número. El silencio que siguió fue la melodía más dulce que había oído en meses, como el deshielo tras un invierno largo y crudo. Me volví hacia Carmen, que seguía fingiendo inocencia junto al gallinero. «Lo has oído, ¿verdad? Adelante, ríete un poco si quieres». Ella resopló, levantando la barbilla. «¿De qué me voy a reír? Ese hombre es un completo necio. Simplemente tuviste mala suerte, eso es todo». Entonces su tono cambió, se volvió sosegado, sincero. «¿Así que de verdad piensas quedarte aquí, simplemente vivir tu vida? ¿No volverás a ponerte en contacto con él?» Chasqueó la lengua. «La verdad es que estarías mejor sin un hijo así. Al menos así podrías acceder a una vivienda de protección oficial más rápido». Abrí la boca para responder, pero una voz masculina y clara llamó desde el otro lado de la puerta. «Disculpe, ¿se encuentra la señora Elena Ramos?» Mi corazón dio un vuelco, por fin había llegado la persona que estaba esperando. Era el director Fuentes, el director jubilado de la escuela de primaria del pueblo. De hecho, me había vuelto a llamar la semana de mi cumpleaños para preguntarme si consideraría regresar para asumir el puesto de supervisora de cocina y encargada de la residencia de estudiantes de la escuela. Había planeado comunicárselo a la familia ese día, pero nunca me dieron la oportunidad de hablar. A lo largo de los años, intentando mantenerme al día con las cambiantes exigencias alimentarias de Valeria, prácticamente había cursado por mi cuenta una diplomatura completa en dietética. «Bajo en grasas, alto en proteínas», insistía ella. Así que vi vídeos en internet, estudié libros de cocina y probé un plato tras otro. Con el tiempo, abrí mi propio canal en una plataforma de vídeos, grabando tutoriales paso a paso de comidas equilibradas y asequibles. Para mi sorpresa, conseguí un número considerable de seguidores. El director Fuentes fue uno de esos seguidores. La escuela de primaria del pueblo era una modesta institución pública. Los maestros tenían que desempeñar múltiples funciones: enseñar, cocinar, cuidar de los internos, de todo un poco. Pero Fuentes no era cocinero. Las comidas eran tan insípidas que los niños se encogían cada vez que sonaba la campana del almuerzo. Adelgazaban a ojos vistas. Desesperado, buscó ayuda en internet y dio con mi serie Comidas nutritivas para presupuestos ajustados.
Después de eso, comenzó a enviarme pequeñas fotos y vídeos de la escuela, niños corriendo por el patio, manitas garabateando dibujos y notas de agradecimiento. Cada vez que veía esas sonrisas dulces e inocentes, algo cálido y doloroso se removía dentro de mí. Empecé a enviarles cosas, material escolar, calcetines, galletas caseras, lo que buenamente podía. Pero eso no duró mucho. Un día, mientras limpiaba la cocina, Valeria tocó sin querer mi vieja tableta y comenzó a reproducirse un vídeo. Estalló. ¿Por qué sigues con esas tonterías en Internet? ¿No te das cuenta de que podrías exponer nuestra dirección, nuestra vida privada? Intenté explicarle, son solo recetas grabadas en un rincón de la cocina, sin mostrar caras ni dar detalles personales. Ella se burló, ¿alguna vez escuchas algo de lo que te digo? Esa frase la usaba cada vez que quería acallarme, pero esta vez no. Esta vez me mantuve firme. No he hecho nada malo. Ella no discutió, simplemente se marchó. Más tarde esa noche, accidentalmente tiró mi vieja tableta de la encimera. La pantalla se hizo añicos, siniestro total. Unos días después, Mateo apareció con un viejo teléfono de tapa y dijo, «Este es más sencillo, es menos probable que se rompa». Después de eso, no tuve forma de actualizar mis vídeos. El canal fue quedando en silencio poco a poco. Cuando el director Fuentes se enteró, se aseguró de visitarme en persona. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, «Elena, realmente la necesitamos. Venga a trabajar con nosotros como supervisora de cocina y encargada de la residencia». Dudé, una parte de mí todavía se preguntaba, si me iba, ¿quién cocinaría para esa familia? ¿Quién los cuidaría? Entonces, una tarde me paré frente a la sección de congelados del supermercado con una bandeja de pastel de acelgas en oferta y de repente lo entendí. Toda mi vida solo había sido alguien para alguien más, la madre de Mateo, la abuela de Daniel, la supuesta criada de Valeria. Ni una sola vez me pregunté quién era yo. Me llamo Elena Ramos. Aún me queda vida por vivir y no quiero pasar el resto de mis días pendiente del estado de ánimo de los demás. Así que dije que sí. Cuando se lo conté a Carmen, se le salieron los ojos de las órbitas. ¿Qué? ¿Fuentes? ¿El director Fuentes? Acabas de conseguirte otro trabajo sin sueldo, ¿verdad? El director Fuentes se sonrojó y agitó las manos frenéticamente. No, no. Claro que le pagarán 2.800 euros al mes, más 3 comidas al día. Hizo una pausa y bajó un poco la voz. Espero que eso esté bien. Asentí. Exhaló aliviado y me tomó la mano. Gracias, Elena. No tenemos mucho que ofrecer, pero esos niños necesitan que alguien los alimente bien. Carmen estaba cerca con las manos en las caderas, suspirando como si hubiera perdido una apuesta de hacía mucho tiempo. Te juro que tengo que ir a casa a apuntar esto. A ver si presidenta de la asociación de vecinos tiene mayor rango que jefa de comedor. Acababa de tomar la delantera y ahora esto. Y así, oficialmente, me convertí en la directora de la residencia de estudiantes de la escuela de primaria del pueblo. Carmen me entregó el viejo smartphone de su sobrino e instaló una nueva aplicación de edición de vídeos para mí. Amplié el patio, construí un gallinero de verdad y crié docenas de pollitos. Cada mañana me levantaba con la niebla, alimentaba a las gallinas, recogía huevos frescos y cuidaba el huerto. Al amanecer y al anochecer, cocinaba para los niños, comidas que devoraban hasta la última miga. Hacían cola solo para darme las gracias. Señorita Elena, qué rica está su comida. Me secaba el sudor de la frente y les sonreía, llena de satisfacción y orgullo. Yo también cocinaba así en aquella casa, me esforzaba mucho cada día. Pero Valeria siempre fruncía el ceño. Estos son solo hidratos, decía. No tiene ningún valor nutricional. Le explicaba, tiene proteínas y verduras, está equilibrado. Enseguida me espetaba, ¿así que ahora me estás contestando? Y Mateo siempre se escabullía. Pasara lo que pasara, yo era quien tenía que disculparse para mantener la paz. Pero ya no. Ahora hablo con libertad. Ya no analizo cada palabra antes de decirla. Ya no ando con pies de plomo. Me levanto con el sol y descanso con las estrellas. Es una vida estable, una vida libre.
Pensé que ese capítulo de mi vida finalmente se había cerrado, hasta que una tarde, mientras terminaba de editar el último vídeo para los fogones de Elena, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Era Mateo. En cuanto respondí, su voz estalló, cargada de indignación. «Mamá, ¿estás contándole a la gente que soy un ingrato, que te echamos? ¿Sabes cuánto me ha costado ascender en mi empresa? Y ahora mi jefe, mi propio jefe, me echa una bronca delante de todos, diciendo que tengo problemas de ética laboral. ¿Puedes dejar de arruinarme la vida?» Ni una sola disculpa, ni una pizca de arrepentimiento, incluso ahora no veía nada malo en sus acciones. Solté un suspiro lento y hablé con una claridad que nunca antes había usado con él. «Mateo, ya no soy tu madre. ¿No te das cuenta de lo que eso implica? No me llames más». Colgué. Bloqueé su número al instante. Y así, de repente, el silencio regresó. Limpio, definitivo, como la calma después de una tormenta. Esa pesadez que oprimía mi pecho se desvaneció como el hielo bajo el sol de primavera. Cuando levanté la vista, Carmen estaba agazapada junto al gallinero como un gato sorprendido en plena travesura, intentando escabullirse sin ser vista, solo para encontrarse de frente con mis ojos. Le sostuve la mirada con firmeza. «Bueno, desahógate, ¿fuiste tú?» Se removió nerviosa, jugueteando con las pipas en su mano. «No fue a propósito, Elena, lo juro. Solo estaba charlando con mi sobrina por videollamada. No tenía ni idea de que el jefe de tu hijo estaría escuchando». Hizo una pausa, y de repente su rostro se iluminó con un brillo travieso. «¿Te acuerdas de lo orgullosa que estabas cuando te enteraste de que había entrado en esa gran empresa? Me dabas una envidia terrible. Pero, ¿sabes? Mi sobrina entró en la misma empresa un año después sin apenas esfuerzo. ¿Y no tuvo que echar a su madre a la calle para conseguirlo?». Asentí con una sonrisa sincera. «Eso sí que es impresionante, Carmen». Carmen echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada radiante. «Pues claro que sí, mujer». Había creado una nueva cuenta de vídeo. Todos los días grababa clips cortos, fragmentos de mi huerto floreciendo, de los pollitos correteando por el corral, de las comidas sencillas pero nutritivas que preparaba para los niños de la escuela. Eran vídeos honestos, sin filtros, con un toque del humor bonachón de una abuela. Poco a poco, la gente empezó a descubrirlos. Los comentarios llegaban a raudales: «Esta cocina es un abrazo al alma, ¿puedo adoptarte como abuela, por favor? Tus recetas me recuerdan a mi infancia». Pronto, me llegaban solicitudes de recetas de todo el país y del extranjero. «Esta fabada es para Javier en Asturias. Esta tarta de Santiago la pidió Lucía desde Galicia, y este pan de pueblo recién horneado, dorado y crujiente, dice Miguel en Andalucía que le ha salvado las meriendas». Un día, sin querer, grabé al director Fuentes en un vídeo mientras intentaba explicar a una clase de cuarto el concepto de mínimo común múltiplo. Los niños parecían estar descifrando un enigma indescifrable, cabezas ladeadas, ceños fruncidos, miradas completamente perdidas. La mayoría suspendió el control sorpresa. La sección de comentarios se inundó al instante: «Explíqueles con ejemplos prácticos, hombre de Dios, ¿sabe qué? Voy a ir este fin de semana a echar una mano, necesitan voluntarios urgentemente». Y alguien realmente lo hizo. Al día siguiente, un joven profesor de matemáticas apareció en la escuela, con una tableta gráfica bajo el brazo, cejas pobladas, ojos brillantes y una voz clara y entusiasta. En cuestión de minutos, tenía a todos los niños asintiendo con la cabeza como si acabaran de descubrir el secreto del universo. El director Fuentes estaba tan conmovido que agarró un cuchillo jamonero y marchó al patio trasero para empezar un jamón, gritando: «Esto merece una celebración». Casualmente, logré capturar todo en vídeo, la lección magistral, las lonchas volando y todo. Se volvió viral en cuestión de horas. Cuando llegó el primer informe de ingresos del canal, los tres, el director Fuentes, Carmen y yo, miramos mi teléfono como si nos hubiera tocado el gordo de Navidad. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, intercambiando ideas, soñando en voz alta sobre cómo utilizaríamos el dinero. El director Fuentes fue el primero en soñar a lo grande.
Si esto pudiera ayudar de verdad al pueblo a ser más próspero y autónomo, quizás nuestros jóvenes no tendrían que marcharse a las grandes ciudades, y quizás los niños no tendrían que crecer lejos de sus familias. Asentí mientras garabateaba en un pequeño cuaderno, anotando cuidadosamente cada palabra. Eran conversaciones que trascendían por completo el mundo en el que yo había vivido, pero estaba lista para aprender, ansiosa por ponerme al día. Lo que no esperaba era que Mateo apareciera en persona esa tarde. Estaba sentada en la cocina preparando el menú del almuerzo del día siguiente cuando llamaron a la puerta. Pensé que era Carmen trayendo huevos frescos, pero cuando abrí, allí estaban Mateo y Valeria. Mateo se abalanzó sobre mí, agarrándome las manos con desesperación. Su voz era inusualmente ansiosa. «Mamá, por fin te encontramos, vuelve a casa con nosotros, por favor». Lo miré. Habían pasado 4 años. Su rostro se veía ajado, con algunas canas más poblando sus sienes. Desde el momento en que me fui con 700 euros en el bolsillo, no me había buscado ni una llamada, ni un mensaje. Realmente, mis sacrificios pasados surgieron del amor incondicional, no de la ingenuidad. No dije nada, simplemente solté mis manos de su agarre. Dudó, la confusión reflejada en su rostro. Luego hizo un puchero, como solía hacer de niño. ¿Todavía estás enfadada? Venga, ya ha pasado tanto tiempo. Valeria sabe que se equivocó, ¿verdad, cariño? Le dio un codazo a Valeria, quien bajó la cabeza murmurando como un corderito degollado: Elena, lo siento, por favor, perdóname. Era la primera vez que alguno de los dos decía lo siento en toda mi vida, pero a estas alturas, ya no significaba nada para mí. Asentí y respondí con calma: de acuerdo, os entiendo. Una mirada de alivio cruzó el rostro de Mateo. Me agarró del brazo otra vez, intentando tirar de mí suavemente. Genial, vámonos entonces, volvamos a casa. Uno a uno fui apartando sus dedos de mi brazo con firmeza. No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa ahora. Mateo se rascó la cabeza, visiblemente irritado, con la mirada perdida, incapaz de comprender mi resistencia. Entonces, de repente, empujó a Valeria hacia adelante. Ella se abalanzó sobre mí, agarrándome las manos y sollozando de manera exagerada. La Elena de antes la habría abrazado y consolado, pero ahora me quedé allí, dejándola actuar, observándola en silencio mientras se esforzaba torpemente en su farsa. Mateo me miró como si no me reconociera, como si no pudiera entender cómo me había vuelto tan serena, tan ajena a su manipulación. Tras una larga pausa, suspiré, poniendo fin al teatro. Bueno, ya basta. ¿Qué es lo que realmente queréis? Exhaló como si se le hubiera caído una pesada máscara. Es Daniel, no le da la nota para entrar en una buena universidad aquí. Queremos enviarlo al extranjero a estudiar. Hizo otra pausa, esperando mi reacción. No la obtuvo. Continuó: la matrícula y la manutención son muy caras, simplemente no podemos permitírnoslo nosotros solos. Así que por eso habían venido, no por afecto, no por remordimiento, sino por dinero. Valeria intervino con su tono de nuera más sumiso, el que yo conocía también. Mamá, Daniel es tu nieto preferido, siempre ha preguntado por ti. Mateo añadió: sí, mamá, de verdad que te echa de menos. Asentí y dije con una ligereza que lo sorprendió: ya veo. Entonces, ¿queréis que me vaya al extranjero con él, que le cocine y le lave la ropa, como hice con vosotros? Valeria retrocedió como si le hubiera salpicado algo repugnante. ¿De qué hablas? ¿Irte con él? Eso es absurdo. Entonces, ¿por qué estaban aquí, implorando mi ayuda? Mateo, al notar que mis defensas no cedían ante sus tácticas habituales, dejó de fingir. Mamá, ¿puedes dejar de hacerte la tonta? Seamos sinceros, necesitamos dinero. Has estado ganando mucho con ese canal de vídeos, lo hemos visto. Lo miré fijamente durante un largo rato, como si finalmente estuviera viendo cada hebra de egoísmo que lo conformaba. Se encogió de hombros, su rostro se agrió. Seré directo, entonces. Necesito 50.000 euros. No tengo dinero, dije con rotundidad. Sus caras cambiaron instantáneamente, pasando de la esperanza a la incredulidad y luego a la ira.
Saqué mi teléfono y abrí el panel de control de mi cuenta bancaria online. La cuenta mostraba solo unos pocos cientos de euros. Ambos se quedaron mirando la pantalla, con la boca abierta. Dije con calma, hasta el último céntimo de ese canal lo he donado a esta escuela. Conseguimos pizarras digitales nuevas, proyectores, ordenadores. Incluso construimos una pista polideportiva decente. Ese dinero no se ha esfumado, simplemente ha cambiado de forma. Ahora se queda conmigo y con estos niños todos los días, en las mejoras de su escuela, en sus comidas, en sus sonrisas. La cara de Valeria se puso amoratada al instante y estalló en una sarta de acusaciones e insultos. La interrumpí, mi voz fría y firme. Valeria, ¿sabes exactamente todo lo que te di a lo largo de los años? Tu regalo de bodas, la mitad de mis ahorros, la pulsera de oro blanco. ¿Querías una casa más grande y me convenciste de vender la mía? Acepté. Me hiciste dormir en el porche durante casi 4 años, yo también lo soporté. No tengo ninguna culpa contigo, ningún remordimiento, pero tú no puedes plantarte delante de mí y acusarme de nada. Apretó los dientes y alzó la voz hasta convertirse en un chillido histérico, ¿no tienes derecho a hablarme así? Olvidaste ese estúpido pastel de acelgas, casi me da algo. Puede que tú no lo recuerdes, pero yo sí. Guardaré ese rencor para siempre. Un plato, un error involuntario que sucedió hace años, y lo había blandido como una daga afilada durante más de una década, apuñalándome con él cada vez que le venía en gana. No importaba lo que diera, cuánto sacrificara, todo lo que ella recordaba era aquel incidente insignificante. Me reí, y luego, de repente, lloré. ¿Qué clase de ensañamiento era este? Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Parecía que estaba a punto de explotar. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido mi vida, mamá? De niño, tuve menos cosas que mis amigos. Después de casarme, veía cómo otros se compraban chalets al contado. Viajaban por todo el mundo sin preocuparse por el dinero. Y tú, lo único que me diste fue ayuda con la entrada de un pisito. Ahora por fin te va bien con este canal y no me ayudas a mí, a tu propio hijo. ¿Acaso eres mi madre? Algo se retorció en mi pecho, pero no era dolor. Era una mezcla de decepción y una extraña sensación de liberación. Este era el chico que crié, el chico en el que puse todo mi empeño, el chico por el que lo dejé todo. De pequeño, ahorraba y me privaba para conseguirle lo que quería. Si otros niños lo tenían, yo encontraba la manera de conseguírselo también. Carmen solía burlarse de mí, estás criando a un niño rico con el presupuesto de una mujer pobre, Elena. Me reía y decía, eso es lo que hacen los padres, darles a sus hijos lo mejor, cueste lo que cueste. Realmente creí que se convertiría en un hombre amable, cabal y agradecido. Pero de alguna manera, creció en la dirección opuesta, deformado por la envidia y el resentimiento. Lo miré directamente a los ojos, con una voz tan fría que congeló el aire entre nosotros. Mateo, ¿recuerdas el año en que por fin conseguiste tu ascenso en la empresa? Te ofrecieron un proyecto de 1 año en el extranjero, una oportunidad para medrar rápidamente. La rechazaste porque el destino te pareció demasiado aburrido. Luego llegó la oportunidad de ascender a un puesto de jefe de equipo, un trabajo con mayor responsabilidad y mejor sueldo. Dijiste que las cenas de empresa y el trato con la gente no te iban. Así que, una vez más, te quedaste donde estabas. No querías esforzarte más, pero siempre decías que yo no hacía lo suficiente por ti. Lo único que has hecho consistentemente en los últimos años es secundar a tu esposa en cada capricho y conspirar contra la mujer que te dio la vida. Di un paso adelante y los empujé con firmeza hacia la puerta abierta. Marchaos ahora mismo. Ya os dije que ya no soy vuestra madre. Mateo entró en pánico y se abalanzó sobre mí, rodeándome los hombros con sus brazos en un abrazo falso y desesperado. Mamá, lo siento, no quise decir nada de eso. Mira, si ya donaste el dinero, no importa. Solo danos lo que ganes de ahora en adelante con el canal, ¿de acuerdo? Nos ayudaría muchísimo. Intenté quitármelo de encima, pero se aferró con más fuerza. Entonces le lanzó una mirada a Valeria y los dos, con una fuerza sorprendente, comenzaron a arrastrarme hacia la puerta.
Ven con nosotros, mamá, suplicó Valeria, cambiando de táctica al ver que la primera no funcionaba. Daniel también está haciendo vídeos, podríamos hacer contenido familiar juntos, recuperaríamos el dinero enseguida. No tendrías que mover un solo dedo, nos encargaríamos de todo. ¡Socorro!, grité, la desesperación invadiendo mi voz. Mateo me tapó la boca con la mano, su voz un susurro furioso. «Cállate, deja de gritar, es un pueblo pequeño. Todo el mundo duerme a estas horas. Nadie te va a oír, nadie vendrá a ayudarte». Pero en ese instante, una voz potente tronó desde afuera, rompiendo el silencio de la noche. ¿Quién dice que nadie puede oírla? La puerta de la casa se abrió de golpe con una patada. Un grupo de vecinos irrumpió en el recibidor, portando herramientas de labranza y faroles. Carmen encabezaba la marcha, con un farol en una mano y una azada en la otra, flanqueada por el director Fuentes y algunos de los hombres más fornidos del pueblo. «Suelten a la señora Elena de inmediato», rugió Carmen como una generala en el campo de batalla. Mateo se quedó paralizado por el miedo y la sorpresa. Valeria dio un grito ahogado e intentó arrastrarme de nuevo hacia el interior, pero Carmen la agarró del brazo con la fuerza de un sargento y la apartó bruscamente. Y así, sin más resistencia, todo terminó. Al día siguiente, Mateo y Valeria se hicieron tristemente célebres. Sus rostros aparecieron en plataformas de vídeos cortos, inundados de la ira y la indignación de miles de usuarios. La gente desenterró todo sobre ellos, su dirección, sus trabajos, incluso los nombres de sus superiores. Finalmente, la presión pública se volvió insostenible. La empresa de Mateo optó por la vía rápida y los despidió a ambos, alegando una reestructuración interna, forzada por la mala imagen pública de sus empleados. El día de mi 68º cumpleaños, el director Fuentes se levantó al alba, movilizando a los niños para que me prepararan una tarta sorpresa. Me ordenaron que no me acercara a la cocina bajo ningún concepto, me mandaron a regar las aromáticas o a contar los pollos. El trajín y el tintineo de cazuelas y sartenes me ponían nerviosa, pero me alegró escucharlos tan felices. Cuando finalmente descubrieron la tarta, rompí a llorar al verla. Una obra maestra de mazapán con forma de huerto, rebosante de frutas y verduras de colores brillantes hechas de azúcar. En el centro, una pequeña figura de mazapán con un delantal sonreía de oreja a oreja. Era yo. Señora Elena, estuvimos practicando esa decoración durante semanas para que quedara perfecta. Me sonrió un niño mofletudo, esperando mi alabanza. Con lágrimas en los ojos, repartí pequeños sobres con monedas de chocolate a cada niño, una tradición que habíamos adoptado. Gritaban de alegría y sus risas rebotaban en las paredes de la vieja escuela como cohetes. Las felicitaciones y buenos deseos llegaron de todas partes del país a través de los comentarios y mensajes en mi canal. Para entonces, los fogones de Elena había crecido tanto que el dinero ya no era una preocupación, sino una herramienta. Así que, aprovechando las vacaciones de primavera, decidí llevar a los niños a una excursión especial, unas jornadas de puertas abiertas en la Universidad Politécnica cercana. Carmen estaba exultante. Desde que era adolescente, Elena, nunca he sido tan feliz en mi vida, me confesó mientras subíamos al autocar. Los niños corrían adelante, haciendo preguntas sobre cada edificio moderno que veían, sus ojos llenos de asombro. El director Fuentes los seguía de cerca, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Pueden creerlo? Hemos llegado hasta aquí. Paseamos por un mercadillo universitario bullicioso, donde el aire olía a churros recién hechos y a chocolate caliente. Uno de los tenderos tenía la tez morena y unos ojos tristemente familiares. Se quedó inmóvil al verme. Dio un paso adelante, pero se detuvo en seco, con la mirada perdida. Sostuve su mirada por un instante, fría y firme, sin reconocimiento, sin emoción. Luego, me di la vuelta y seguí caminando con los niños. Carmen, al notar la breve pausa y mi reacción, me observó el rostro con preocupación y luego susurró en voz baja: «¿Estás bien, Elena?» Asentí, una paz profunda instalándose en mi alma. «Sí, Carmen». Ya no escuece. Con el sol de la mañana iluminando nuestro camino, caminamos bajo árboles frondosos, la gravilla crujiendo suavemente bajo nuestros pies.
Aquella caseta sin pestillo donde dormí, aquella cama improvisada con tablones, todas las miradas frías, la crueldad silenciosa en las comidas, el desprecio constante, todo había desaparecido. Se disolvieron como la bruma matutina bajo la luz del sol. Finalmente aprendí que el mundo es ancho y que vale la pena empezar de nuevo, y que el amor verdadero, nunca debería ser una carga que una sola persona deba llevar en soledad.